Anteriormente en Un Café con BCD. ¿Cuáles son esos desbalances que ustedes han podido observar? Es la forma en la cual yo me percibo y la forma en la cual yo me veo. De encontrarse en un cuerpo muchas veces ajeno a lo que realmente tenían. Este miedo de no ser suficiente para lograr un objetivo. El tema de la anorexia, de la bulimia, yo siento que el tema de la nutrición va mucho más allá. O sea, sí existe. No son los únicos, existe un grupo grande. La conciencia tiene que ver mucho con el autoconocerse. Hacer un plan interdisciplinar para saber qué necesita ella de manera holística, integral. ¿Cuál es esa forma sana, equilibrada de llevar a mi cuerpo a esas exigencias cuando igual pareciera que nunca termina? Es muy personal, tiene que ver mucho con mis objetivos o para qué estoy yo en el salón. Es importante que cada bailarín defina cuál es su cuerpo realmente saludable. El sueño y la respiración. Conocerse y saber qué tanto requiero para poder funcionar al 100% al día siguiente. Y es territorio y naturaleza. Entonces, en la danza vamos a, para efectos de esta charla, entender el territorio y la naturaleza como el salón de clase y el escenario. Entonces, ¿cuáles son esos principales desbalances que ustedes en su trayectoria perciben que hay en la relación de los bailarines con el salón como espacio físico y con el escenario como espacio físico? ¿Dónde se fritan los bailarines cuando se trata del escenario? ¿O por qué se fritan? Yo creo que el bailarín se frita más fácil en el salón que en el escenario. Okay. Yo siento que en el salón está con muchos tal vez nos, o con muchos no va a funcionar, o con muchos, sí, como muchos frases negativas acompañándolo, siento yo, en la gran mayoría. Y siento que el escenario como que te deja hacer, como que me pasaba también mucho cuando estaba en clase en los colegios, que en el ensayo eran como, Dios mío, ¿qué va a pasar? O en la clase, ¿qué va a pasar? Apenas pisaban el escenario como que, ¡guau! Algo pasaba. Se llenaban de una energía inexplicable, no sé, y fluían mucho mejor. Yo siento que se encuentran de pronto muchas más taras en el salón que en el escenario. Ahora, si yo aprendo a desbloquear las taras del salón, esa conexión de las taras en el salón casi que quitadas por completo, al salir a esa magia que da el escenario, se catapulta de manera impresionante al llegar al escenario. Entonces, Adri. Ay, me hiciste recordar, porque, bueno, para mí siempre fue el espejo. El espejo para mí siempre hizo la diferencia. El espejo como ese reflejo de comparación y de estar siempre autocorrigiéndose y bueno, cómo aprender a manejarlo de manera sana en el salón, a diferencia de lo que tienes al frente en un escenario, sea lo que sea en la calle o sea en un teatro. claro. O sea, lo que sea escena, lo que realmente tienes al frente, es que al frente estás tú sintiéndote a ti y recibiendo algo de allá, entonces no estás viéndote en el reflejo, o sea, no está ahí el espejo. De alguna otra forma, en el salón necesitamos un poco más la validación o del espejo o del maestro para validarnos a nosotros mismos. En el escenario estás tú contigo mismo y de alguna otra forma, sí, la adrenalina y todo lo que se siente, muchas veces pues hay incluso equivocaciones y errores cometidos porque pues te desbordas en emoción en el escenario y pues a veces como que uno se va por otros lugares, pero resulta siendo un solo en medio de la coreografía grupal. Sí, me ha pasado. pero es eso, o sea, no sé, Sí. yo sueño con que ojalá los salones sean cada vez más abiertos, con menos espacios de reflejo, para que, o sea, digamos, no en la cotidianidad, pero sí en el ejercicio de aprender a encontrarte durante la práctica del salón, a encontrarte contigo mismo, a mirarte para adentro, para ver qué es lo que realmente estás sintiendo mientras bailas, sin necesitar la validación del espejo. Que pues muchas veces hace como esa diferencia. O siento yo que inclusive para mí siento yo que lo más importante es aprender a
a darle la importancia que tiene el espejo, como que el espejo tiene una Ujú. importancia de poderse ver y aprender a conocer su cuerpo. Ok, la rodilla no está alineada, ok, no sé, ¿cierto? Como sin Como que no juicio. encontrar un espejo justiciero y Claro. darle la validación que requiere el espejo, porque creo que también, sí, tienes toda la razón, por eso yo digo que el salón es el que realmente causa muchas taras. Porque tal vez sí, al Ujú. verme en el espejo, yo no me acepto, yo me percibo que no encajo dentro de los estándares, inclusive los espejos que son tan, o sea, hay espejos que te ponen más ancho y espejos que te ponen más delgado. Ya solo por esa razón, Sí. uno diría como, ok, no tiene validez. O sea, O sea, ¿qué comenten validez por tiene? favor si ustedes en su salón tienen un espejo gordo y un espejo flaco. Claro. Entonces ya Porque, solo por Claro. eso, ya solo por eso que pasa en un salón uno diría, no tiene ese poder de justiciero, porque en el de la derecha me veo también en el de la izquierda. Entonces no, simplemente es un espejo que me va a servir para buscar si mi rodilla está alineada con mis pies. Fin. Claro. ¿Cierto? Poderme ver y saber que si estamos todos corrigiéndonos en el espejo, levantamos la mano en el 6 al tiempo. Esa realmente es la función del espejo. eso me hace pensar en una palabra, porque bien sea desde el punto de vista de la autoimagen o desde el trabajo como tal, ya técnico, artístico, práctico de la danza misma dentro del salón, creo que por ambos caminos llego a una misma palabra y es la palabra frustración. Ujú. Ujú. Frustrado porque no me gusto en el espejo, frustrado porque no me sale el giro, frustrado porque no me aprendo la coreografía, como sea, pero llego a esa palabra, frustración. ¿Cómo la manejo? Espérame a ver. Porque es que es tan fácil de pronto desde el lugar del docente decir, pero no se frustre. Eso es como cuando le Pau, dicen a uno, primero, súbala más la pierna y uno, ¿y cómo le explicara? primero validando que la frustración la sentimos todos. O sea, no hay, desde el maestro tiene sus momentos en que se frustra porque de pronto no ve lo que él quiere y no sale lo que él tiene en su cabeza, su idea. O sea, saber que como humanos es una emoción normal y Que que nos por hace momentos, humanos. claro, que nos hace precisamente humanos. Ahora, pues de alguna otra forma, primero reconociendo que si necesito ayuda para lograr algo, pues la pido, porque muchas veces no tengo ni siquiera la capacidad de expresar y decir, maestro, me siento frustrada porque esto realmente lo estoy trabajando con todo lo que yo doy, pero no me sale. Entonces, ¿cómo lo pongo en palabras? Lo reconozco, valido mi emoción y lo puedo expresar y decir, necesito ayuda. ¿Por qué? Porque de pronto el maestro no sabe que tú necesitas otro camino distinto al que él le está dando al resto de personas, pero si nunca se lo dices, él cree que pues está siendo suficiente lo que él está dando para que tú lo logres. O puede haber una conversación simplemente. Entonces, sí siento que es eso, es validarlo y poderlo nombrar para poder encontrar la solución. Ahora, sea con el maestro, si ya la frustración viene desde cómo me estoy percibiendo, con lo que ya hablamos, de mi percepción corporal, ¿con quién lo puedo manejar? Lo puedo manejar con un psicólogo, con una psicóloga, lo puedo manejar con cualquier tipo de terapeuta con el que yo me conecte para poder empezar a trabajarlo. No, yo siempre he Ok. pensado, sí, he pensado que la frustración tiene mucho que ver con el cómo yo también percibo el error, ¿sí? O cómo percibo sí, el error principalmente. Yo, de hecho, aquí en la oficina tengo justamente un cuadrito que me dio una estudiante que un día estábamos haciendo una clase personalizada eh, y no le salió un giro and done. ¿Lo podemos mostrar, maestro, el cuadrito? Sí, entonces igual ella lo que hizo fue literal arrodillarse y empezar a llorar. Y yo dije, pero ¿por qué lloras? O sea, pero ¿por qué lloras? Es que no lo entiendo. Igual el equivocarse es de humanos y vamos a aprender de esa equivocación. Entonces yo le dije ese día, yo creo desde mi punto de vista, le decía yo, llora cuando los ríos se acaben. Porque en ese momento, pues imagínate, no tenemos o sea, El agüita. el agüita y va a ser muy grave. Pero que un giro and done no salga
eh, pues digamos que no es nada grave. O sea, equivocarnos es de humanos, fallar es de humanos. Qué chévere, de hecho, fallar y equivocarnos para encontrar mil maneras de solucionar ese supuesto problema tan grande. De hecho, bueno, aquí se los muestro. Está. Y entonces ella, como es ilustradora, pues digamos que me lo ilustró. Justamente estoy yo aquí calvito. Bellísimo. Estoy calvito. Ella está llorando y yo le estoy diciendo justamente esas palabras que María Paula le... La danza no tiene por qué lastimar. Es más grave que no haya agua a que un giro no salga. Y yo intenté, pues, obviamente, pues sí, como estar ahí pues para apoyarla, pero yo decía, ahí es donde está el inconveniente, cómo yo percibo el error y qué tanta importancia le doy a ese error. De hecho, yo siempre les digo, chicos, hay grandes descubrimientos que han salido del supuesto error. El brownie es un error feliz. El brownie es una torta de chocolate que salió súper mal. Exactamente, entonces igual Quedó pasa... cruda por dentro, quemada por fuera. Igual pasa con la danza. Entonces, digamos que creo que sí tiene que ver mucho con el error y cómo yo lo percibo, cómo yo lo asumo, cómo yo lo vivo. Esto me Sabes que lleva... también hay algo importante, y es que los bailarines nos tendemos a enfocar en lo que nos hace falta, en lo que no nos sale, en lo que no hemos logrado, y de alguna otra forma quedamos como en ese ciclo ahí, y es muy difícil romperlo y pasar a, ok, esto sí lo he logrado. Entonces, un ejercicio básico al final del día, pues haz una lista de qué cosas sí lograste en el día. Ok, es que sí logré estas cosas. ¿Qué cosas me hacen falta? Estas y estas, para que la mente no esté solo enfocada en lo que me hace falta, en lo que no tengo, en lo que no he logrado. Porque de Inclusive alguna otra forma, resignificar un poco, ¿no? También como sí logré descubrir que por ahí no era. que necesito trabajar un poco más en esto. Pero al menos fui consciente es que de pronto no era ni siquiera consciente de eso. Esto me lleva a la siguiente pregunta, que tiene que ver precisamente con el tercer tema que queríamos abordar, que es la comunidad. Entonces, para efectos de esta charla, la comunidad son nuestros compañeros, los espectadores, los docentes, directores. Entonces, como veníamos hablando de la frustración, ¿qué desbalances reconocen ustedes como los más comunes en términos de estas relaciones? Porque Adri nos hablaba como de no tengas miedo a expresarte, pues si te sientes frustrado y tu maestro también se frustra, pues ¿cuál es el problema en simplemente comunicarse y gestionar mejor esa relación? Entonces, retomando un poco eso que Adri nos compartía, ¿qué desbalances hay en las relaciones humanas dentro de la comunidad de la danza? No, pues yo vuelvo e insisto, no sé por qué soy tan reiterativo en eso, pero yo creo que a veces un desbalance muy fuerte tiene que ver con el entorno familiar. Yo sí siento que la familia te da unas herramientas para la vida, cualquiera que sea, súper importantes, pues de ese empoderamiento, así como de, no sé, yo siento que igual mi madre a mí me dio unas herramientas emocionales y unas herramientas de cómo yo me percibo y cómo yo me veo, que me hizo estar en lugares tóxicos. De hecho, lugares bastante rudos son muy rudos, y donde yo igual no dejé que me tocaran a mí. O sea, yo permití hasta donde entraban. Más allá no entras porque no te corresponde. Entrar se refiere, maestro, a nivel emocional, a nivel... Exactamente. Yo tenía docentes que decían todo el tiempo, eres una vaca, eres una zorra, no has tenido relaciones sexuales, por eso no puedes subir las piernas. O sea, eran cosas de verdad fuertes. De Sí, muy hecho, invasivas. De hecho, también hasta pegarle a alguien en la cara. Yo tuve un coreógrafo una vez que igual se estresó mucho y empezó a reventarles bombas de aire en la cara a los bailarines. Globitos para otros países. Y yo, digamos que de alguna manera lo que hice fue irme. O sea, decir, yo no quiero trabajar con esa persona. Chao, me fui de acá porque no quiero que me... Y siento yo que esas herramientas las da mucho el entorno familiar de todo lo que ha pasado contigo en tu niñez, en tu adolescencia. Bueno, siento yo que ahí hay una gran fortaleza que yo lo puedo decir desde mi experiencia, que me ayudó a estar en lugares que yo sé ahora de grande que no eran tan sanos y poderlos sobrellevar. Ese es el principal. Y creo yo que en el salón y bueno, con el docente,
pues digamos que entre compañeros hay una grandísima comparación, porque yo tengo al lado, no sé, un bailarín o una bailarina que sube más la pierna y empieza ahí la guerra, y empiezan comentarios o directos o indirectos de yo puedo hacerlo y tú no puedes hacerlo, pero inténtalo, tal vez lo puedes hacer después, y ya eso empieza también a calar un poco. Pero sí, vuelvo al principio, todo cala más o menos dependiendo de lo que tú tengas internamente como fortaleza. Ok, Adri, desbalances a nivel Sí, comunidad. sí, 100% de acuerdo con James. Pues nosotros vivimos cosas que en algún momento nos sacó adelante y nos salvó el hecho de saber de dónde veníamos y eso también nos hizo tener como claro cuáles eran nuestros no negociables. Y de alguna otra forma como que también saber que eso nos daba fuerza para salir, seguir adelante a pesar de los ambientes. También vimos otras personas desmoronarse en esos mismos ambientes. Ujú. Entonces, es como que siempre en la comunidad y en la comunidad de la danza, el desbalance va a estar en eso, en todos los que son parte de padres de familia, que pueden ser los padres, pueden ser en general los acompañantes. Ujú. Muchos niños en este momento y adolescentes ni siquiera están acompañados por sus padres, están acompañados por otras Sus personas nanas. que hacen parte, la nana, otras personas que a veces pues ni siquiera tienen esa cercanía, pero no son quienes directamente están ahí con ellos. Entonces, ese desbalance viene desde ahí, porque yo trabajo también con padres de familia para hacer ese puente en que ellos se entiendan mucho de la danza, porque tienen una desconexión entre los que sus hijos están viviendo y la imagen que ellos tienen. Entonces, a veces al primer problema, los padres de familia pues sienten que algo muy grande está pasando porque pues no entienden muy bien cómo es el manejo de la danza en sí. Entonces, sí tiene que haber un puente de conexión en eso. Ahora, en la comunidad interna, en los salones y todo eso, pues depende siempre de los espacios. Los espacios son muy distintos y vienen, digamos que la base de cada espacio viene desde la base de formación de su creador, y sea de una maestra, de un maestro, cómo se formó esta persona y a partir de eso, pues cómo está formando su espacio y qué transiciones y qué transformaciones también está haciendo en su propio espacio. Entonces, algo que yo veo mucho, por ejemplo, que hace BCD, la cabeza de BCD, que es James, es tener como cada vez un crecimiento en saber que necesita buscar esas herramientas que conecten a los papás, que conecten a sus estudiantes, y para eso también ofrece todos estos espacios que son alternativos, que son más allá del salón de danza. O sea, es como ¿cómo te puedo ayudar desde otros ámbitos diferentes a simplemente darte las herramientas de la técnica, pues. Yo quiero hablar porque, bueno, claro, acá nos estamos yendo a desbalances extremos, ¿no? O sea, desbalances en donde hay entornos de pronto invasivos, en donde hay entornos de maltrato, por lo que describen que han experimentado ustedes en su carrera. Pero hay un desbalance que yo percibo en los salones de clase, que es chiquito, que es cotidiano, pero que es constante y hace mella y además pasa de agache, entonces no se mira mucho, y yo lo percibo, y es esta relación mentor-discípulo que se genera, porque es diferente estudiante-docente, ¿no? Aquí es una relación mucho más profunda, claro, estamos trabajando con cuerpo, con emociones, y entonces con el docente se genera, y además empezamos de niños, ¿no? Ujú. En donde es súper diferente también la relación con la autoridad y con los adultos, porque también es una relación de protección, bueno, tiene otras aristas a nivel también psicológico, pero entonces no es una relación distante docente-estudiante, es una relación más mentor-discípulo, que a medida que van pasando los años, entonces los docentes empiezan a volver como un papá,
como una figura súper cercana, amorosa, que influye en la crianza, no solamente en el trabajo técnico de te enseña a girar, sino te enseña a respetar, te enseña a amarte a ti mismo, te enseña, o sea, te enseña cosas mucho más profundas. Y entonces yo percibo un desbalance chiquito y cotidiano en ese aspecto, que es cómo yo como bailarín, como estudiante, puedo gestionar mejor también las emociones que va a tener mi docente, porque es que mi docente me va a lanzar una corrección una y mil veces con distintas emociones. O sea, un día me va a decir aprieta el abdomen con todo el cariño, y otro día me va a decir aprieta el abdomen con toda la frustración, y otro día me va a decir aprieta el abdomen enojado. Y entonces a mí no se me puede volver un problema o un conflicto que mi docente me corrija con la emoción que tenga ese día también. ¿Cómo gestionamos mejor ese vínculo? No, pues Con límites, Pau, con sí, límites establecidos claros, porque el maestro no es el papá, la Ujú. maestra no es la mamá, los roles son completamente distintos y es completamente necesario establecer los límites. ¿Cómo se establecen con los niños, por ejemplo? pues yo pienso que con los niños pasa desde el docente. Como que el que tiene la capacidad de generar los límites es el docente. ¿Hasta dónde llega mi labor? Hay cosas que de pronto pueden preguntar, uno puede decir no te las respondo yo, habla con tu mamá, habla con tu papá. Sí, como yo igual genero de alguna manera como un vínculo que surge netamente también dentro del espacio. Eh, Cuando uno también se pasa un poquito más allá e intenta generar un vínculo fuera de la escuela o unas conversaciones, no sé, con el papá o fuera de lo estrictamente necesario, empieza a dejar pasar esa raya, ¿sí? Y yo creo que todos hemos cometido ese error, eh, porque sé que es un error. Yo lo cometí y llevo ya un tiempo largo intentando subsanarlo, porque a mí particularmente me pasó eso. Yo igual, tal vez no me sentía el papá, eh, pero estaba cercano a eso. Y entonces igual yo corregía, pero también preguntaba, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar? ¿Tienes un trasteo? Te ayudo con el trasteo. Voy a tu fiesta de 15, voy a tu... Y un día dije yo, wow, no, porque evidentemente una corrección como mete la barriga, si le dice el docente que es solamente el docente, va a ser tomado como meta la barriga. Pero si le dice la persona que de pronto fue a mi casa en la fiesta de 15, o la persona que yo veo que toma café con mi papá, pues la va a tomar completamente diferente. Entonces yo siento que ahí tiene mucho que ver también uno como docente, cómo asume esa relación, cómo genera los límites con chiquitos, con papás y con grandes, ¿sí? Para saber que uno, o sea, dentro del espacio es el docente, te corrijo las cosas que debo corregirte. Si veo que tienes algún desorden nutricional, emocional, lo que sea, ve a tal profesional, ve a tal otro, y hasta ahí llega mi labor. Entonces creo que igual sí es muy importante, o sea, parte mucho del docente, que es el que tiene como pues no sé cómo decirlo entre comillas, como el dominio del salón, el dominio del espacio, y puede colocar claramente los límites, más que del niño, que se va a dejar moldear a lo que pasa en el salón o a lo que pasa en la escuela. Mm, Esto me lleva a otra pregunta, y es precisamente dónde comienza ese acompañamiento, pues porque sí hay como cierta responsabilidad de acompañar estos procesos por parte de los maestros y de las instituciones. Entonces, ¿dónde comienza este acompañamiento en función del bienestar holístico, pero dónde también termina ese acompañamiento y empieza el empoderamiento de los mismos bailarines en su propio bienestar? Porque entonces entramos como en una dinámica en donde, bueno, es responsabilidad del maestro poner límites, guiar, es responsabilidad de las instituciones ofrecer espacios de acompañamiento, de nutrición, de psicología, tal. ¿Y en qué momento eso también termina y empieza este rol del bailarín de empoderarse de su propio bienestar holístico? Pues hay que, de alguna otra forma es eso, con los niños, digamos que funciona, siempre va a funcionar el ejemplo y cosas muy gráficas. Yo creo que con los niños hay que trabajar y fomentar espacios
en donde ellos poco a poco vayan entendiendo esa responsabilidad que tienen de su propio cuidado. Pero, sin embargo, son edades muy vulnerables en donde todavía depende mucho del cuidado de los adultos. Ujú. Saber, pues, quiénes son los adultos que los rodean. Entonces, a veces, en la adolescencia, pues, por inmadurez cerebral, es muy difícil que un adolescente llegue al punto y desarrolle esa capacidad de autogestionarse, de autorregularse, de tener responsabilidad propia, porque pues también en su madurez y desarrollo cerebral no están listos para hacerlo. Entonces, es importante que las personas y los adultos que estamos alrededor de los niños y los adolescentes sepamos cuál es su desarrollo y en qué etapa de desarrollo están, para saber hasta dónde como que les ¿Hasta dónde llegan? exigimos esa autorresponsabilidad. Cuando ya pasamos esa etapa y ya hablamos de adultos, es importante ir soltando de manera sana e ir pasando esa responsabilidad a cada uno de los bailarines. Claro, yo ahí siento, Adri, mencionas una palabra que me conecta mucho, que es la palabra etapa. Y volviendo un poco a la introducción de este programa, hablando de nuestros primeros pobladores latinoamericanos, yo siento que ese también es un gran poder que tienen los rituales de paso, ¿no? O sea, y que de pronto esto sí ya lo tiro así como al aire para que cada uno en sus familias o en sus instituciones pueda encontrar como ese propio lenguaje, pero ¿cómo nos podemos inventar rituales de paso? Porque es que en la danza crecemos, o sea, empezamos niños, nos volvemos adolescentes, nos volvemos adultos, nos volvemos profesionales, y entonces esos vínculos empiezan a transformarse también, las responsabilidades que tengo sobre mí mismo empiezan a transformarse también, y ahí me parece muy bonito poder generar rituales. No sé, te graduaste de preescolar en la danza, te graduaste de primaria en la danza, te graduaste de una escuela, y a partir de este momento se espera de ti una nueva responsabilidad. A partir de esto yo voy a seguir siendo tu maestro, porque voy a ser tu maestro por 20 años, pero ya no eres ni, ya no es vamos a hacer foquita, ya no es vamos a hacer roquita, ya no es vamos a hacer cobrita. Ahora vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre. Entonces esto ya es primera posición, esto ya es brazos, y luego ya entonces pasaste a la compañía. Entonces ahí los rituales de paso siento yo que tienen un rol muy bonito, como en cerrar ciclos y abrir ciclos nuevos, en este sentido como de los vínculos. No sé qué opinan al respecto. No, toda la razón. Siento que igual, eh, así como uno cambia a través del tiempo, también las relaciones con las personas cambian dependiendo de cómo van cambiando ellos mismos. Claro. Entonces también uno tiene que saber también cómo se relaciona con María Paula de 13 años, ¿cierto? Que me conoce, maestro. Ajá, exactamente. O No cómo me vamos a relaciono contar con María detalles. Paula ahora, siguiendo tomando clase conmigo. Sí, entonces digamos que la relación tiene que madurar, tiene que cambiar, tiene que modificarse. Y creo que ahí está el escucharme, el que te escuches y el que nos escuchemos. Claro. Creo que ahí está eso. Eso es lo que debe pasar para que las etapas se vayan cumpliendo, para que las etapas vayan alimentando a la siguiente etapa. Claro. Adri, ¿qué opinas? Es que a mí me encanta lo de los rituales, me encanta porque pues es muy pedagógico el tema en saber que pues vamos avanzando en las diferentes etapas, y también es como saber que vamos sembrando y vamos sembrando en ellos poco a poco esa autoestima, esa capacidad de tomar sus propias decisiones, de empoderamiento, de saber que son responsables de su propio cuerpo y de su cuidado. Y pues también tenemos que tener la claridad y la tranquilidad que sembramos, pero no sabemos qué vamos a recoger más adelante. No sabemos si al sembrar este empoderamiento, pasando la etapa de la adolescencia, pues ya no quieran bailar más. Claro. Claro. Porque se empoderaron tanto que ya decidieron en algún momento decir,
esto no es para mí, no quiero seguir en esto que llevo haciendo toda la vida, o sí, definitivamente sí quiero hacerlo, porque, a ver, incluso los que tienen claro cuando son niños que van a bailar, esta etapa de transición en ciertas edades pues cambia muchísimo, tal cual, las personas cambian mucho en esa etapa, entonces pues se siembra con la esperanza de que haya un fruto hacia la danza, pero pues al menos con la esperanza de que sí va a haber un fruto como persona, porque pues lo que se siembra como danza en la danza de forma sana, pues se repercute en un adulto Trasciende que a la cuida su vida. cuerpo, que conoce su cuerpo, que se conecta, que está cómodo con su cuerpo, y pues eso ya es, para mí es ganancia de lo que de alguna otra forma trae como fruto la danza. Sin duda. Y de hecho, fíjate que ahora yo leía el otro día un estudio y decían que, bueno, hace unos años, pues la adolescencia estaba situada en ciertas edades, no sé, 13, 14, 15, 18, bueno, no sé. En esta época está desde los 11 años más o menos hasta los Antes. 29. Hasta los Ay, aquí 29. saliendo de la adolescencia, En maestro. serio, hay unos estudios que dicen que igual el cerebro ahora o sea, está en una etapa de adolescencia mucho más larga, que empieza mucho antes y termina mucho después. Entonces imagínate el montón de cambios que pasan en la cabeza de una persona que está en una adolescencia mucho más larga, desde los, no sé, 10 años hasta los 29, 30 años. Claro. Entonces, y yo respondiendo la pregunta anterior, hasta qué punto uno puede como acompañar y guiar. Yo siento que la labor de uno como docente es permanentemente estar guiando, permanentemente estar diciendo es importante que te investigues, es importante que acompañes tu proceso con nutrición, con psicología, con terapia física, con terapias alternativas que te ayuden a llevar tu danza mucho mejor. Y estar uno haciendo charlas, trayendo a tal personaje para que incite esa búsqueda de poder encontrar un bailarín mucho más integral. Y hasta ahí llega la labor de uno. Y esa labor se va a repetir una y mil veces. Y ya es como en esas diferentes voces, es tal vez como una corrección, que uno como docente puede decir, abre el pasé, abre el pasé, abre el pasé, y lo repite mil veces. Y resulta que un día que él llega, un tallerista y dice, abre el pasé, ¡ah! Se Lo entendió. entendí. Igual pasa con esto. La labor de uno es como decir, chicos, es importante que vayan al psicólogo. Es importante. Y tal vez en la charla que uno hizo en el salón número 234, ese día a ese personaje le hizo clic y se dice, wow, voy a ir. Y uno como institución tiene que brindar esas herramientas, como decir, repetirlo mil veces y tener como opciones. Entonces yo digo como vayan a recepción y pregunten con quién tenemos alianza para ir a psicología. ¿Con quién tenemos Ok. alianza para esto? Hasta ahí llega la labor de uno. Creo que si se pasa un poquito más allá, se está pasando de la raya. Yo quiero, porque ya vamos a ir a ese tema sobre los servicios como tal que desde la danza consciente y desde BCD se ofrecen, pero antes quiero preguntarles a ustedes como individuos, en una palabra, no se vale extenderse, en una palabra, Jaime y Adriana, ¿cómo han gestionado sus pensamientos y sus emociones para llegar al lugar en el que están? Pista, como para mientras lo piensan, yo le he escuchado al maestro decir la palabra autoconocimiento, le he escuchado al maestro decir la palabra familia, a Adri le he escuchado transformación, le he escuchado proceso, le he escuchado, bueno, pero no quiero gastar más palabras. Porque Para no. mí, conciencia. Conciencia, maestro. Autoescucha. Autoescucha. Ok. Piensen la de ustedes y nos las regalan en los comentarios cuál es esa palabra que los puede ayudar a gestionar mejor sus pensamientos y sus emociones. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, entonces 2 preguntas más para terminar. Ahora sí, ya relacionado con los proyectos que ambos lideran desde la danza consciente, desde Bogotá Capital Dance, ¿cuáles son esos servicios que se ofrecen ya de manera práctica para fomentar la armonía y el balance holístico en la vida de los bailarines? Pues digamos que desde mi parte, eh,
sabiendo que nosotros no lo tuvimos en nuestra etapa muy activa de danza, pues sí siento que es importante brindar esas oportunidades de algo mucho más consciente y de algo que abarque muchas más profesiones que colaboren al desarrollo del bailarín fuera del salón de danza. Porque el maestro Entonces, hablaba de convenios. ¿Con quién tiene convenio BCD que de manera práctica ofrezca estos sí, a eso me refiero, servicios? como que tenemos convenio con nutrición, convenios con psicología, convenios con pilates, con gyrotonic, con terapia física tradicional, con terapia física moderna, sí, como con muchos más aparatos. Y también tenemos convenios con teatros, porque también es importante que los chicos también a través de ver obras de danza, de teatro, performance, bueno, no sé, también igual nutran su formación en danza. Y su inspiración, claro. Evidentemente siento que en algún futuro yo quiero que el ofrecimiento sea mucho más grande. Hemos empezado por esos que te acabo de nombrar, y yo todos los he ido a comprobar. O sea, como que todos he ido a revisar qué pasa con el lugar. Yo he sido partícipe de sus terapias, partícipe de su nutrición. O sea, yo he comprobado en mí que sienta que es sano para poder decir si lo puedo ofrecer en BCD. Porque también, como decía Adri, parte del ejemplo. Entonces, digamos que yo, ¿qué hago conmigo? Igual yo me cuido mucho. Yo igual intento estar pendiente de lo que yo hago con mi recuperación física, con mi nutrición. Digamos que no voy al psicólogo, pero sí siento que yo todas las mañanas me escucho mucho, escribo todo el montón de errores que cometo y verifico cómo puedo también irlos mejorando para cada vez tener un Jaime mucho más apto para poder llevar un proceso de formación a largo plazo. Ok, Adri, desde la danza consciente, ¿cómo nos puedes La, la ayudar? danza con- la danza consciente es un espacio seguro para conectar las diferentes áreas de la vida que son supremamente importantes en un bailarín, en todos los que sean como parte de la comunidad de la danza, tanto bailarines, padres, maestros, coreógrafos, para conectar las diferentes áreas de la vida, para analizar qué espacios están en desbalance y cómo podemos obtener herramientas para ayudar a balancearlas un poco. Nunca Pero, van a estar en perdón, te balance interrumpo. con... Cuando tú dices la danza consciente es un espacio, ¿te refieres a es un espacio físico o cómo Ok, accedemos? no, es un espacio virtual. Para mí es Ujú. un espacio virtual, entonces yo hago acompañamiento para las bailarinas. Principalmente estoy trabajando con bailarinas en este momento, en donde trabajamos las diferentes áreas. Sí, vemos y analizamos en cada una de la historia clínica qué necesitan como apoyo interdisciplinar. Entonces trabajamos con psicología, trabajamos con nutrición, trabajamos con los padres de familia y hacemos un puente de conexión porque muchas veces encontramos que los psicólogos, psicólogas no son especialistas en danza. Entonces, Ujú. pues ellos tienen sus propios profesionales de la salud con los que trabajan, pero ese psicólogo o psicóloga no tiene la información de la danza. Igual la nutricionista o el nutricionista no está conectado. Entonces, por ejemplo, la nutricionista le da a la bailarina su esquema eh, de alimentación. Ahora aquí lo ponemos en práctica conmigo en el diario vivir. Entonces analizamos cuáles son tus horarios, analizamos cuáles son tus comidas, analizamos en cómo las vas a comer. No todos los bailarines tienen los mismos horarios, entonces necesitamos cumplir con ese esquema nutricional, lo ponemos en el horario de cada uno de los bailarines y lo hacemos funcionar, porque lo difícil a veces es hacerlo funcionar en el día a día. Trabajamos también en el sentido en que muchas veces conecto con ginecología o con endocrinología cuando hay desbalance del balance hormonal. Algo de lo que no hablamos mucho es que algo que se presenta Mm. mucho en las mujeres y en las bailarinas con las que trabajo es un común denominador, que todas han perdido su regla porque la mayoría son adolescentes. Entonces, por diferentes estados nutricionales que tienen, estados emocionales, por niveles altos de cortisol, han perdido su menstruación mensual, por lo tanto tienen amenorreas y trabajamos en la recuperación de esa menstruación como una parte del ciclo normal del ser humano.
Entonces, esto es un tema amplio, pero pues lo Claro. trabajamos mucho. Entonces, para mí es emocionante cada vez que llega mi bailarina y me dice, me llegó la regla, porque aunque para las bailarinas esto es como un tema complejo y muchas veces tenemos ese bloqueo de decir, ok, es el rechazo a esto que pasa todos los meses, a la hinchazón, pero se nos olvida mucho que o no tenemos la conciencia de que este ciclo hace parte de nuestro ciclo como mujeres, hace parte de nuestro funcionamiento hormonal óptimo, de nuestra salud hormonal y que sí o sí tiene que estar regulado, porque Claro, creemos que la menstruación es solo para procrear, pero cuando vamos más allá de la parte física, nos damos cuenta que ese poder creativo también está en el poder creativo que tienes para crear tu propia realidad, para crear la vida que quieres, para crear los sueños que tienes. Entonces, al bloquear tu menstruación y al querer que no llegue todos los meses, porque pues es incómodo, también estás bloqueando tu poder creativo como mujer. Entonces, claro. hacemos todo este trabajo de conectar la parte física con la parte espiritual, hacemos trabajo de meditación, trabajamos de forma muy holística, Integral. enfocado en la bioindividualidad de cada bailarina, de cada uno Gracias. de los bailarines. Gracias por eso. Bueno, yo siento que le hemos regalado a nuestros espectadores un montón de cosas bonitas en esta charla a partir de la sabiduría de estos dos grandes maestros, así que desde ya la charla siento que ha sido un regalo. Siento que además ha sido un regalo conocer estos servicios también que se ofrecen desde la danza consciente y desde BCD para que todas las personas se puedan acercar y acceder a ellos. Pero estamos generosos, Sí. maestro Adri. Entonces vamos a hacer un último regalo para nuestros espectadores y para cerrar esta charla también. Y es que quiero que le regalemos cada uno de nosotros una frase de poder chiquitita, 3 palabras, no sé, una palabra. Una frase de poder, una especie de mantra, una especie de afirmación, algo así por el estilo, que puedan compartir y que de pronto en alguien resuene y dice, sí, yo me voy a repetir eso a mí mismo cada vez que tenga algún momento difícil. Voy a empezar yo mientras los dejo de pronto pensar un poquito. Y la frase que yo quiero regalarle a nuestros espectadores es, tengo todos los recursos que se necesitan para vivir a plenitud. Esa es mi frase. Maestro, Adri. No, yo diría, estoy vivo, ámate y cree en ti. Excelente. Adri. Un día a la vez y te llenarás de milagros. Hermoso. Muchas gracias por esta charla, maestro. Adri, nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, no, igual es importante siempre estos temas tocarlos. Siento que a veces uno se queda corto y quisiera como alargarse mucho más. Creo que es importante que desde las instituciones estemos siempre buscando hablar de estos temas también, buscando también soluciones y también que los bailarines activos de ahorita también se abran y entiendan que sí es importante también hablar de estos temas y también ir a buscar llenarse de mucha más información y de mucho más apoyo. Gracias, claro que sí. Mi Adri, regálanos una linda despedida desde tus cojines maravillosos de Dega. Gracias. Yo de verdad que añoro porque estos espacios se abran cada vez más y me siento supremamente bendecida de que el espacio que para mí fue mi casa dancística en algún momento y la persona con la que he compartido la mayoría de mi vida en la danza y mi corazón en la danza, o sea, James, sea uno de los pioneros en abrir estos espacios de hablarlos, pero también ponerlos en práctica, de realmente que empecemos a trabajar en la danza desde estas ópticas distintas. Yo tengo fe en que estos procesos desde este enfoque traerán no solo bailarines más sanos, con mayor balance, sino con vidas en la danza mucho más largas y duraderas, que es lo que queremos. Queremos que la gente
esté aquí, sostenga la danza, pero que la sostenga desde sostenerse a ellos propios, así mismos, no luchándola en contra de la corriente. Y esto nos ayuda a que sigamos creciendo como comunidad de la danza. Entonces, gracias. Bueno, esto que tenemos acá es cafecito, pero hoy más que nunca funciona decir salud. 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 Por la danza, Salud. salud por la vida. Salud, salud. Un Café con BCD es un podcast producido por Bogotá Capital Dance, conducido por María Paula Suárez Gómez. Gracias a nuestros invitados, Adriana Coronado y Jaime Otálora. Audio y diseño sonoro, Diego Landazuri. Comunicaciones, Lina Vanegas. Cámara, iluminación y edición, Alejandro Bernal. Gracias por escucharnos.